¿Sabes cuál es el miedo número uno de las personas jubiladas en España? No es la salud, no es la soledad, es esto, quedarse sin dinero antes de quedarse sin vida. Y no es un miedo tonto. La pensión media en España ronda los 1.400 euros al mes, pero los gastos, sobre todo si hay que cuidar la salud, ayudar a los hijos o simplemente vivir con algo de comodidad, no siempre se ajustan a esa cifra. La tentación, cuando esto pasa, es escuchar a ese sobrino, ese vecino o ese anuncio de internet que promete duplicar tus ahorros en 6 meses. Y ahí es donde mucha gente, después de toda una vida ahorrando, lo pierde todo en cuestión de semanas. Hoy no te voy a vender un truco mágico, te voy a enseñar, paso a paso, las formas reales y seguras que existen para que tu pensión te dé un poco más de aire, sin poner en riesgo ni un euro de lo que tanto te ha costado ahorrar. Quédate hasta el final, porque en la última parte te voy a contar cuáles son las señales para reconocer una estafa antes de que sea demasiado tarde. Y esa parte, sinceramente, es la que puede salvarte los ahorros de toda una vida. Bienvenido y bienvenida a Fórmula Financiera. Aquí hablamos de dinero de forma clara, sin humo y sin prisas. Porque las decisiones importantes no se toman corriendo. Antes de empezar, quiero dejar una cosa clara. Complementar tu pensión no significa hacerte rico. Significa tener ese colchón extra que te permite ir al médico privado si lo necesitas, invitar a tus nietos a comer sin mirar el bolsillo o simplemente dormir tranquilo sabiendo que, si surge un imprevisto, lo tienes cubierto. Vamos a ver esto en 4 partes. Primero, ¿por qué tantas personas jubiladas sienten que el dinero no llega? Segundo, el error número 1 que hace que la gente pierda sus ahorros en esta etapa de la vida. Tercero, las opciones reales y seguras que tienes disponibles hoy mismo, con ejemplos de cuánto puedes esperar de cada una. Y cuarto, cómo protegerte de quienes se aprovechan de la buena fe. Vamos allá. Vamos a poner números encima de la mesa, porque entender el problema es el primer paso para resolverlo. La pensión media de jubilación en España está en torno a los 1.400 euros mensuales, aunque varía mucho según la comunidad autónoma y los años cotizados. Si vives solo con una vivienda ya pagada, ese dinero puede ser suficiente para lo básico, pero en cuanto aparecen gastos de salud no cubiertos por la seguridad social, una reforma en casa o quieres ayudar económicamente a un hijo o a un nieto, el margen se estrecha muy rápido. A esto hay que sumarle algo que casi nadie tiene en cuenta. La inflación no se detiene cuando te jubilas. Aunque las pensiones se revalorizan cada año, muchas veces esa subida no cubre del todo el aumento real del coste de vida, especialmente en gastos como la electricidad, la alimentación o los medicamentos que no están completamente subvencionados. Y aquí viene un dato importante que quiero que te quede grabado. La esperanza de vida ha aumentado. Eso es una gran noticia, pero también significa que los ahorros de toda una vida tienen que estirarse más años de lo que se calculaba hace 2 o 3 décadas. Alguien que se jubila a los 65 años hoy puede necesitar que su dinero le dure 20, 25 o incluso 30 años más. Con este panorama, es totalmente normal que te preguntes, ¿cómo hago que mi dinero me dé un poco más de margen? Y ahí es exactamente donde muchas personas, con toda la buena intención del mundo, cometen el error que vamos a ver ahora. El error más común y el más peligroso en esta etapa de la vida es este: buscar rentabilidades altas y rápidas con el dinero que no te puedes permitir perder. Déjame explicarte por qué esto es tan grave concretamente para alguien jubilado y no tanto para alguien de 30 años. Si tienes 30 años e inviertes en algo arriesgado y pierdes dinero, tienes toda una vida laboral por delante para recuperarte. Puedes seguir trabajando, ahorrando de nuevo, esperando a que el mercado se recupere. Pero si tienes 68 años y ese dinero era tu colchón de toda la vida, no tienes ese tiempo de margen. No puedes simplemente esperar 10 años a que se recupere la inversión, porque ese dinero lo necesitas ya, para vivir. Esto es lo que en el mundo de las finanzas llamamos el riesgo de secuencia. No es solo cuánto arriesgas, sino en qué momento de tu vida lo arriesgas. Perder un 30% de tus ahorros a los 35 años es un contratiempo. Perder un 30% de tus ahorros a los 70 años puede significar no poder recuperarte nunca, y aquí es donde entran los productos que prometen rentabilidades del 15%, el 20% o más al año. Garantizado. Quiero que memorices esta frase porque te va a salvar más de un disgusto. Si algo garantiza una rentabilidad muy alta, no es una inversión segura. Es, como mínimo, sospechoso.
No existe la fórmula mágica, ni las criptomonedas de un amigo experto, ni el fondo exclusivo que te ofrecen por teléfono, ni la finca en el extranjero que se revaloriza segurísimo. Todo lo que suena demasiado bueno para ser verdad normalmente lo es. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Vamos al bloque más importante del vídeo. Vamos a repasar una por una las formas de complementar tu pensión que priorizan la seguridad de tu capital por encima de todo. Ninguna te va a hacer millonario, pero todas comparten algo esencial. El riesgo de perder el dinero es mínimo o inexistente. 1. Depósitos bancarios a plazo fijo. Es la opción más conocida y para muchas personas mayores la más tranquilizadora. Depositas una cantidad de dinero en el banco durante un tiempo determinado, 6 meses, 1 año, 2 años, y a cambio recibes un interés fijo pactado desde el principio. La gran ventaja, tu dinero está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular y entidad. Es decir, aunque el banco quebrara, ese dinero está protegido por ley. La rentabilidad no va a ser espectacular. Suele moverse entre el 2% y el 3,5% anual dependiendo del banco y el plazo, pero es dinero que sabes que vas a recuperar con los intereses pactados sin sorpresas. 2. Letras del Tesoro son, en esencia, un préstamo que le haces al Estado español durante un periodo corto, normalmente entre 3 y 12 meses, a cambio de un interés. Lo que más gusta de esta opción entre el público jubilado es su sencillez y seguridad. El riesgo de que el Estado español no te devuelva ese dinero es extremadamente bajo y se pueden comprar directamente a través del Banco de España, sin comisiones de intermediarios si lo haces tú mismo o con ayuda de alguien de confianza si prefieres no hacer el trámite online. 3. Planes de pensiones y seguros de rentas vitalicias. Si ya tienes ahorros acumulados, existe la posibilidad de convertirlos en una renta vitalicia. Entregas una cantidad de dinero a una aseguradora y a cambio, esa aseguradora te paga una cantidad fija cada mes, de por vida, sin importar cuántos años vivas. Esto tiene una ventaja emocional muy importante que no se suele mencionar: la tranquilidad de saber que ese ingreso no se va a acabar nunca, pase lo que pase. Es especialmente útil para complementar la pensión pública con un ingreso extra fijo y predecible. Eso sí, es importante comparar bien entre aseguradoras, leer las condiciones con calma o pedir ayuda a un hijo, una hija o un asesor de confianza para leerlas contigo y entender que normalmente ese dinero deja de estar disponible como capital líquido una vez lo conviertes en renta. 4. Alquilar una habitación o parte de la vivienda. Esta opción no siempre se piensa como una inversión, pero lo es, y de las más rentables si tienes espacio disponible en casa. Alquilar una habitación a un estudiante o a un trabajador puede suponer entre 300 y 500 euros extra al mes, dependiendo de la ciudad, sin apenas riesgo económico. Muchos ayuntamientos y universidades tienen programas específicos de alquiler intergeneracional pensados exactamente para esto. Personas mayores que ofrecen alojamiento a estudiantes a cambio de una renta reducida o incluso de compañía y pequeñas ayudas en el día a día. 5. Trabajo a tiempo parcial compatible con la jubilación. Esto sorprende a mucha gente, pero desde hace unos años existe la llamada jubilación activa. Puedes seguir cobrando un porcentaje de tu pensión mientras trabajas a tiempo parcial, dentro de ciertos límites legales. Si tienes un oficio, un conocimiento o una experiencia que todavía disfrutas compartiendo, dar clases particulares, asesorar en tu antiguo sector, llevar la contabilidad de un pequeño negocio familiar, esto puede darte un ingreso extra sin renunciar del todo a tu pensión. Te recomiendo consultar las condiciones actuales con la Seguridad Social, porque los porcentajes compatibles han ido cambiando con las reformas. 6. Dividendos de acciones estables, con matices importantes. Aquí quiero ser especialmente cuidadoso, porque esta opción sí conlleva riesgo y no es apta para todo el mundo en esta etapa de la vida. Existen empresas grandes y consolidadas, conocidas como empresas de dividendo, que reparten parte de sus beneficios entre los accionistas de forma periódica. Algunas personas jubiladas usan una pequeña parte de sus ahorros, nunca la totalidad ni algo que necesiten a corto plazo, para generar un ingreso extra de esta manera. La clave aquí es la palabra pequeña parte. Nunca deberías destinar a este tipo de inversión el dinero que necesitas para vivir el día a día.
Como norma general, que muchos asesores recomiendan, este tipo de inversión con algo de riesgo no debería superar entre un 10% y un 20% de tus ahorros totales en esta etapa de la vida, y siempre con acompañamiento de un profesional de confianza. Repasemos rápido lo que hemos visto: depósitos, letras del tesoro, rentas vitalicias, alquiler de una habitación, jubilación activa y, con mucho cuidado, una pequeña parte en dividendos. Ninguna de estas opciones te va a hacer rico de la noche a la mañana, pero todas comparten lo más importante: proteger primero y solo después hacer crecer. Y ahora viene la parte que te prometí al principio del vídeo y que de verdad quiero que veas hasta el final. Cada año, miles de personas mayores en España pierden los ahorros de toda una vida por estafas financieras. Y no es porque sean ingenuas. Al contrario, muchas veces son personas muy cuidadosas con su dinero. Es porque quienes diseñan estas estafas son auténticos expertos en generar confianza. Vamos a ver las señales de alarma que debes tener siempre presentes. Señal 1. Te contactan a ti. Tú no los buscaste a ellos. Una llamada, un mensaje o incluso alguien que se presenta en tu puerta ofreciéndote una oportunidad única de inversión no es una oportunidad, es una señal de alarma. Señal 2. Meten prisa. Esta oferta solo es válida hoy. Las plazas son limitadas. Tienes que decidir ahora. Cualquier decisión financiera seria se puede pensar con calma. Si te meten prisa es porque no quieren que lo consultes con nadie. Señal 3. Prometen rentabilidad alta y garantizada. Ya lo hemos dicho, pero lo repito porque es la señal más importante de todas. No existe la inversión segura con rentabilidad muy alta. Si te lo prometen, están mintiendo. Señal 4. Piden que no se lo cuentes a tu familia. Esta es gravísima. Cualquier persona o entidad seria jamás te pedirá discreción respecto a tus propios hijos o a alguien de confianza. Si te dicen, esto es mejor que no lo sepan tus hijos porque no lo entenderían, ahí tienes la prueba de que algo va muy mal. Señal 5. Te piden datos bancarios, la tarjeta o que hagas una transferencia inmediata. Ninguna entidad seria de banca, de la Seguridad Social o de Hacienda te va a pedir por teléfono tu contraseña, tu PIN o que hagas una transferencia urgente. Mi recomendación, siempre, antes de mover un solo euro, coméntalo con un hijo, una hija, un sobrino o alguien de confianza, aunque sea solo para que te den una segunda opinión. No es perder autonomía, es tomar una decisión con más información, igual que harías con cualquier otra decisión importante de tu vida. Vamos a resumir todo lo que hemos visto hoy. La pensión, en muchos casos, no llega a cubrir del todo lo que nos gustaría, y eso es completamente normal y muy común. Pero la solución nunca está en arriesgar los ahorros de toda una vida buscando rentabilidades imposibles. Las opciones seguras existen: depósitos, letras del tesoro, rentas vitalicias, alquilar espacio en casa, la jubilación activa y, con mucho cuidado, una pequeña parte en inversiones más estables. Y, sobre todo, aprender a reconocer las señales de una estafa puede protegerte a ti y a las personas que quieres. Si este vídeo te ha resultado útil o si conoces a alguien, un padre, una madre, un vecino, a quien le pueda venir bien esta información, compártelo. De verdad puede marcar la diferencia entre proteger unos ahorros o perderlos. Y si quieres que sigamos hablando de dinero de forma clara y sin prisas, te espero en el próximo vídeo, donde vamos a hablar del tema del siguiente vídeo. Dale a me gusta y suscríbete si te ha gustado este contenido.